Esos, eso va a estar dentro de lo que va a explicar el equipo como los objetivos del auditor, los objetivos globales del auditor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, al final de cuentas, una auditoría de estados financieros lo que busca es documentar cómo se encuentran los estados financieros mediante un procedimiento de auditoría dividido en tres partes: la planeación de la auditoría, la ejecución de la auditoría y el emitir el informe como resultado de esa ejecución de la auditoría. Entonces, el objetivo de la auditoría pues es expresar una opinión profesional independiente respecto a que si los estados financieros se encuentran libres de error material. Alguna vez hemos escuchado lo que es una auditoría de estados financieros y pues, cualquier duda entonces. ¿Alguna duda, comentario a la introducción del tema? Bueno, pues el equipo número 1 pues debe de dar una exposición de aproximadamente 1 hora y media relativa al tema. No es de 10 minutos, ¿verdad? Es una clase completa para el equipo. Más o menos estimo que debe estar entre 1 hora y 20, 1 hora 30 su exposición. De todos modos, si cubrieron una exposición correcta, hasta les va a faltar tiempo porque yo voy a estar interviniendo cuando considere que debe de extenderse la explicación. Si leen, ahí dice que en la planeación académica se señala que el equipo deberá desarrollar el tema que correspondiente, cubriendo como mínimo los subtemas y conceptos señalados. Para poder hacer una auditoría hay una serie de temas y conceptos mínimos que debemos de conocer. Y sobre esos conceptos mínimos los vamos a desarrollar y los vamos a explicar. Cualquier equipo que solo cubra lo mínimo, pues tiene la mínima calificación aprobatoria, que es 7. Si se explayan y se ve el esfuerzo, pues van subiendo de calificación. Muy bien, pues bueno, le cedo la palabra al equipo número 1. Álvaro, tu audio. Ahí vamos, maestro. Tenemos unos problemas técnicos.
Maestro, permítame, lo que pasa es que se trabó. ¿Ya se ve? ¿Lo pueden ver? Sí, ya. Donde dice iniciar presentación. Ándale, no he dicho nada. No me presiones, no me presiones. Perdón. Son mis nervios. No se ve. ¿No se ve? Solo se El ven los... número que está en blanco, ándale. Ándale. Otra vez. Ahí. Perdón, es que yo no lo veo. Ok. Vamos a empezar hablando de la planeación. La planeación involucra establecer la estrategia general y desarrollar el plan de trabajo para la auditoría. ¿La planeación de qué, señorita? De una auditoría. Ah, ok. Le permite al auditor seleccionar un equipo de trabajo, otorgar a cada miembro del equipo su función y permite obtener un entendimiento del marco de referencia legal, determinar procedimientos de evaluación de riesgos, aspectos importantes para el desarrollo de la auditoría, teniendo en cuenta que la planeación es un proceso continuo e interactivo. Esto quiere decir que la planeación, como su nombre lo dice, es como que extender todas las posibilidades para el proceso que nos va a llevar a la auditoría. Es donde nos vamos a dividir o a repartir las ocupaciones, las obligaciones, dependiendo del equipo de auditoría que se forme. Siguiente. Los objetivos del auditor. El objetivo del auditor es expresar su opinión sobre los estados financieros. Como base para la opinión del auditor, las normas requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de una auditoría, sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas debido a un fraude o un error. El trabajo del auditor es corroborar, verificar, negar o afirmar el estado de los, valga la redundancia, de los estados financieros. Va a emitir una opinión sobre cómo están los estados financieros de la entidad que se está auditando. Ahorita más adelante, igual mis compañeros ya van a explicar más a detalle cada parte. Pero el objetivo principal es expresar una opinión. ¿Lo que sigue? El auditor maneja un grado de importancia relativa durante la auditoría, identificando los efectos de las representaciones erróneas identificadas y representaciones no corregidas en la auditoría. Esto quiere decir que el auditor tiene el poder de decirnos qué información es pertinente y cuál no es pertinente para la auditoría. Estas representaciones erróneas pueden considerarse de importancia relativa si influyen en las decisiones económicas que toman los usuarios basándose en los estados financieros, debido a que el auditor maneja los estados financieros como un todo, es decir, que representan toda la base de la auditoría. Todo lo que gira en torno a ellos, si son correctos o no son correctos, o alguna información le pudiera llamar la atención que estuviera alterada, modificada o que simplemente fuera correcta. Es importante mencionar que el auditor no puede reducir el riesgo de una auditoría a cero, ni obtener absoluta seguridad de que los estados financieros estén completamente libres de una representación errónea de importancia relativa, debido a que hay limitaciones inherentes de una auditoría
que pueden surgir de la naturaleza de la información financiera, es decir, de dónde proviene o quién o cómo se está obteniendo esa información. Y un procedimiento de auditoría y de la necesidad de desarrollar la auditoría en un periodo razonable de tiempo a un costo razonable. Siguiente. Dado esto, es necesario que el auditor planee la auditoría para desarrollarla efectivamente, enfocándose a las posibles áreas. Por esta razón, las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor, 1. Ejerce un juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planeación y desarrollo de una auditoría, para reducir el riesgo de pasar por alto circunstancias inusuales o sobregeneralizar. ¿Esto qué quiere decir? Que el auditor debe ir a realizar la auditoría con la mente abierta de lo que pueda ser correcto o pueda ser incorrecto, que no vaya con una predisposición a lo que pueda encontrar, sino a no sobrepensar, sino ver todas las cosas y poderlo analizar. Se necesita que identifique y evalúe riesgos de representación errónea de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, o basándose en el entendimiento de la entidad, su entorno y control interno. Obtenga suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las representaciones erróneas de importancia relativa existen a través del diseño e implementación de respuestas apropiadas a riesgos evaluados. Establezca una opinión sobre los estados financieros basándose en conclusiones obtenidas de la evidencia y dictamine sobre los estados financieros y comunique de acuerdo con los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir? Que no haya nada que influya en él para decir que sí, está todo correcto o decir que no, está todo incorrecto. Siguiente. En caso de que no se pueda obtener una seguridad razonable y el dictamen de la auditoría sea insuficiente para fines de información a los presuntos usuarios de los estados financieros, el auditor requiere que se abstenga de opinión o se retire del trabajo cuando sea posible bajo las leyes o regulaciones aplicables. Otras responsabilidades del auditor pueden ser establecidas por las normas internacionales de auditoría, leyes o regulaciones aplicables. Es importante mencionar que los objetivos de la auditoría son los mismos, independientemente del tamaño y complejidad de la entidad. La diferencia es la planificación y ejecución de la auditoría de acuerdo a la entidad y sus necesidades. Eso quiere decir que cada auditoría tiene el mismo proceso. No porque sea una auditoría pequeña o sea una auditoría grande va a ser diferente. Lo que va a cambiar posiblemente sean los tiempos o las formas de realizarla, pero lo que ya está como que el checklist de cómo hacerla, eso no cambia. Siguiente. Muy bien, antes de que cambien el contrato, ¿alguna duda sobre el concepto de la planeación? Bueno, pues continúen. Ok. El contrato de carta convenio. Bueno, antes que nada, cuando se solicita dicho convenio, se tiene que hacer la carta convenio. Se solicita cuando un auditor se lleva a cabo comúnmente una investigación inicial de las características y operaciones de la compañía para que con esto se obtengan los elementos necesarios para preparar la carta convenio, que establecerá los términos del servicio para obtener la aprobación del cliente. En las generalidades, en cualquier trabajo de auditoría de estados financieros, ya sea que se contrate por primera vez o que se trate de trabajos subsecuentes o trabajos que no sería sería la segunda auditoría, debe existir por escrito un entendimiento del auditor y de su cliente, de los términos y alcance de los servicios, de la responsabilidad de cada uno, así como los plazos
y sea corto o largo plazo, los honorarios, entre otros asuntos, con objeto de que queden establecidos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. La carta convenio entre el auditor y su cliente documenta y establece, entre otros conceptos, el tipo de servicio a prestarse, el objetivo y alcance del mismo, el grado de responsabilidad que asume y la clase de información que deberán entregar como resultado de la presentación del servicio y las garantías acordadas. El auditor se refiere, el concepto de auditor se refiere a un contador público o a una firma, ya que si no fuese un contador certificado o en su caso una firma, no se podría hacer, no podría, es como que venga otra licenciatura y quiera hacer una auditoría porque pues no tiene la capacidad ni los conocimientos de cómo realizarlo. El alcance de dicha carta convenio es que el auditor preparará para formalizar con su cliente la aceptación y términos del servicio de auditoría de estados financieros que prestará, después de haber dado cumplimiento a las reglas de aceptación y conservaciones del cliente que se comentan. El objetivo de la carta convenio se debe celebrarse entre el auditor y su cliente, en el cual deben establecerse los términos de la presentación de servicios de auditoría de estados financieros. Siguiente. Ok. Al fin del pronunciamiento normativo es establecer claramente los términos y alcance de servicios que proporcionará el auditor. Deberá preparar una carta confirmando el trabajo acordado. Al igual debe establecer términos y el alcance de servicios que proporcionará el auditor. Deberá preparar una carta convenio confirmando el trabajo. Si el prospecto del cliente se rehúsa a firmar la carta convenio en los términos que se señalan en el boletín, se debe declinar la aceptación del trabajo. Es decir, si al momento de que el auditor llega a la empresa, ya es contratado, él muestra su trabajo, muestra cómo se va a hacer la auditoría, muestra los procesos. Si el cliente decide omitir o dice, no quiero seguir, no quiero hacer un proceso, quiero del 1 brincarme al 3, sin hacer el 2, en ese caso no se podría hacer la auditoría de estados financieros, ya que estaría incumpliendo como tal un paso y no estaría de acuerdo. Siguiente. Ok, la carta de convenio puede variar tanto en su contenido como en su forma. Sin embargo, deberá incluir como mínimo los siguientes aspectos. El objetivo, alcance, periodo sujeto a revisión. El trabajo será realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. La mención de que el estudio y evaluación de la estructura del control interno se efectúa como una base para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría por aplicar. La responsabilidad del auditor se indicará que el trabajo será realizado de acuerdo con las guías y que dichas normas requieren que el auditor obtenga seguridad razonable, mas no absoluta, de que los estados financieros estén libres de irregularidades o fraudes importantes. En consecuencia, una irregularidad o fraude importante pudiese no detectarse. Es decir, toda empresa se basa en un concepto contable. La responsabilidad del auditor en este caso es adecuarse o irse o guiarse por la referencia del marco contable. Mención de que el estudio y evaluación de la estructura de control interno se realice como una base para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría por aplicar, por lo que no comprende una evaluación detallada de ninguno de sus elementos que le permita al auditor emitir una opinión por separado sobre su eficacia
con la que dicha estructura de control interno satisface los objetivos de control de administración y permite prevenir o detectar todos los errores o irregularidades que pudiesen ocurrir. Luego sigue la declaratoria de que aun cuando el objetivo de la auditoría no es la detección de irregularidades o fraudes, en caso de que se detecten, se continuará a niveles apropiados de la entidad. Al respecto de la carta, se debe establecer que el auditor acordará con la alta administración de la entidad, su consejo de administración, su comité de auditoría o algún órgano semejante quien será receptor adecuado de sus comunicaciones relativas. Es decir, cuando el auditor en el transcurso de su auditoría llegase a encontrar alguna irregularidad en los estados financieros, él no por eso no se detendrá, sino seguirá el curso de la auditoría, en el cual cuando termine regresará a revisar más a fondo la irregularidad o el fraude que haya detectado para hacérselo saber, ya sea lo haga saber al Consejo de Administración para que lleguen a un acuerdo o vean qué es lo que, cómo se dio esa irregularidad para tratar de componerlo, en el cual el auditor dará su opinión para poder hacer el cambio. Siguiente. Ok. Evidencia de que puede existir una irregularidad o fraude, aun cuando el asunto puede considerarse sin consecuencia importante. Identificación de los riesgos de distorsiones significativas en los estados financieros debido a fraude o debilidades en los controles diseñados por la entidad, para reducir el riesgo de irregularidades o fraude que el auditor considere que representa situación a informar. Tratamiento de circunstancias específicas en su caso obligarán al auditor a revelar a distintas partes de la entidad sus hallazgos relativos e irregularidades o fraudes. En la parte dice cuando el auditor está haciendo su checklist o está haciendo todo el proceso como tal y llegan a incurrir o llega a detectar una irregularidad o fraude, el auditor, como mencionaba, no se detiene, sigue avanzando. Si ve que si ve que el fraude o la irregularidad pasa a la materialidad, es cuando el auditor se encarga de decírselo a los administrativos para que se dé, si no pasa la materialidad y es significativo la discrepancia o el riesgo, sí se notifica, pero no es como que se detenga la auditoría y se haga el énfasis en esa parte, sino sigue su curso para dar sus respuestas al final. Propiedad y responsabilidad del papel de trabajo. Declaración de que la información de la entidad que obtiene el auditor en curso de su trabajo tiene carácter confidencial, con excepción de aquellos que la propia entidad hace de carácter público y que en consecuencia el auditor no podrá mostrar dicha información a terceros sin el conocimiento escrito de la administración. Acá, como mencionaba Brigitte, el auditor debe llegar escéptico, debe llegar con su mente abierta para todo lo que llegue a pasar. Él hacer la auditoría tiene que tener el valor de confidencialidad para no divulgar los estados financieros, a menos que esa empresa cotice en la bolsa de valores, en el cual todos los que cotizan suben sus estados financieros. Responsabilidad de la administración de la entidad sobre la información financiera, el establecimiento y mantenimiento de un control interno eficaz, así como el cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. Responsabilidad de la administración de diseñar e implementar los programas y controles para prevenir y detectar irregularidades o fraudes, así como informar al auditor sobre toda irregularidad o fraude conocido, alegato o sospecha del mismo que efectúa la entidad. Siguiente, por favor. Ok. Responsabilidad de la administración para registrar los ajustes necesarios a los estados financieros.
para corregir desviaciones importantes con respecto a las normas de información financiera mexicanas o a la base contable sobre la cual se preparan los estados financieros, objeto de la auditoría, y para afirmar en la carta de declaración mencionada en los siguientes párrafos, que los efectos de las desviaciones no corregidas detectadas por el auditor no son importantes tanto individualmente como acumuladas para los estados financieros tomados en su conjunto. Eso es lo que mencionaba sobre la materialidad. Si el error o la inconsistencia nuevamente supera la materialidad, es cuando se hace se mencionan ambos, si rebasa o no rebasa, pero hay una que más afecta, el cual si rebasa la materialidad, pues cuando es más significativo, es más notable. Manifestación de que la administración de la entidad proporcionará al auditor confirmación por escrito de ciertas declaraciones en relación con los estados financieros sujetos a examen. Declaraciones de administración de estados de esta comisión. Indicación de que en caso de que se pretenda publicar o reproducir los informes que se emitan por el auditor, la administración de la entidad proporcionará a este par de su lectura un borrador del documento completo que se planea emitir y en su caso obtendrá por escrito la autorización del auditor antes de imprimir y distribuir el informe. Acá, antes de que el auditor está haciendo la auditoría, él no puede difundir toda la información que ha encontrado. ¿Por qué? Porque no ha pasado el proceso de revisión y el proceso de autorización para que, pues, después de que todo lo que se encuentra en la auditoría se pueda mostrar. Siguiente. Libre acceso al auditor a los registros, documentación y cualquier otra información relacionada con la auditoría de la entidad. Acá este punto igual nos basa al primero, el que nos mencionaba anteriormente, de cual el auditor al momento de llegar tiene que llegar escéptico, tiene que llegar sin saber qué esperar de la auditoría. Al momento de llegar a la empresa tiene que darle toda la documentación o todo lo que el auditor haya plasmado en su carta. ¿Para qué? Para que sea más fácil, para que no haga una intervención de no te doy cierta información porque aún la estamos, como se dice normalmente, maquillando, la estamos modificando, pues para entregarse al auditor. No, con ella el auditor es entregarle toda la documentación y no intervenir en el trabajo que hace el auditor. Mención de que el cliente preparará información a ser utilizada por el auditor en el desarrollo de su trabajo. De ser posible, debe acompañarse la carta con una lista de la información que será preparada por la entidad, indicando las fechas en que esa información será entregada al auditor. En caso de que el auditor sea requerido para emitir un dictamen para efectos fiscales, debe establecerse con la preparación de los anexos que se presenten ante la autoridad y responsabilidad de la administración de la entidad. Fechas acordadas para iniciar y concluir el trabajo. Recibir la información solicitada al cliente, entregar los informes y otros eventos importantes de la auditoría. En la misma carta se debe poner qué fecha o cuándo se pretende iniciar la auditoría. En el mismo, cuándo se pretende concluirla, y toda la información antes mencionada de la documentación, de la información, del informe que tengan toda la empresa, tiene que ser plasmada. Informes que el auditor emitirá como resultado de su trabajo, así como la indicación del destinario de dichos informes. Importe de los honorarios, forma de pago y en su caso el reembolso de los gastos relacionados. Asimismo, la aclaración de que los honorarios podrían ser objetos de ajuste en el caso de que por situaciones extraordinarias e imprevistas fueran necesarios incrementar el alcance del trabajo. Es decir, si en la carta se pactó cobrar 10,000 pesos por un listado que la empresa, tanto la empresa como el auditor pactaron, pero si el auditor ve que dentro de la auditoría como tal tiene que hacer más ajustes, más reclasificaciones, esos honorarios se tendrán que
cobrar. Por eso se tiene que poner que, no, que va a ser objeto al ajuste en el caso de que sea necesario. Siguiente. Indicación de que cuando el desempeño de su trabajo, el auditor se encuentre con alguna circunstancia que no le permita seguir desarrollándola en forma prevista, lo comunicará inmediatamente por escrito, a fin de que se tomen las decisiones pertinentes que incluyen la posibilidad de que el auditor renuncie al trabajo. Indicaciones de que, salvo que la entidad solicite por escrito al auditor que no utilice el correo electrónico como medio para transmitir información relacionada con el trabajo objeto de la carta convenio, el auditor no asume responsabilidad respecto a pérdidas de información o de confidencialidad de esta información en virtud del riesgo implícito que existe el uso de este medio de comunicación. Procedimientos que establezcan de común acuerdo para la resolución de conflictos que surjan entre el cliente y el auditor que no puedan ser resueltos de manera informal. Mención de que cualquier otro servicio profesional que se le requiera al auditor será objeto de un acuerdo por separado. Solicitud al cliente de que confirme por escrito su aceptación de los términos de la carta convenio. A este respecto, el auditor debe cerciorarse de que la persona que confirma la aceptación está facultada por tal propósito. Acá, todo informe que el auditor ya tenga listo o ya haya realizado, solo Creo que le podrá... están dedicando demasiado tiempo al contrato y no les va a dar tiempo de exponer todo. Ok, voy con la siguiente y creo que con eso termina. O sea, dijiste cuando empezaste que ibas a decir, los párrafos más importantes son, y ya pusieron como 100 párrafos. Ok, pues sí, la siguiente, por favor. Ya, bueno, termino con esto. Cuando los términos del trabajo son cambiados, el auditor y el cliente deberán estar de acuerdo con los nuevos términos. Si el auditor no puede acordar un cambio de los términos de auditoría y no se le permite continuar el trabajo original, el auditor deberá retirarse y considerar si hay alguna obligación, ya sea contractual o de otro tipo de información a otras partes, tales como la asamblea de accionistas, el consejo de administración y el comité de auditoría sobre las circunstancias que hacen necesario el retiro. En esa parte termino.
A ver, antes de que me cambies el tema, regrésense. Hasta donde yo diga. Aquí. Muy bien. ¿Todos entendieron riesgo de auditoría? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, eh, el riesgo de auditoría es esa posibilidad de que el auditor eh, emita una opinión inadecuada sobre los estados financieros cuando en realidad contienen errores importantes. Y entonces, el riesgo está integrado por los factores del riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. ¿Qué significa esto? Aquí usaron, creo que en la siguiente lámina usaron la palabra aseveraciones, que lo van a explicar después. Sin embargo, en el concepto de el riesgo de auditoría, entonces, una cuenta tiene una cierta susceptibilidad. Dale un avance más, a ver si aparece aquí el... No. Había un párrafo donde aparecía la aseveración o la afirmación. Pero bueno, no avanza. Entonces, lo que les quiero decir es, como todo en la vida, las cosas pueden estar bien o pueden estar mal. Hay situaciones, avanza, hay situaciones que nos pueden establecer que hay más posibilidad de que esté, avanza la siguiente, más posibilidad de que esté mal o más, ahí estás bien. O, ¿esto qué quiere decir? Que yo debo como auditor, porque estamos en la etapa de la planeación, debo evaluar la posibilidad de que un saldo de una cuenta esté mal, que es, eso lo debo de evaluar, ¿ok? Existe el riesgo de auditoría de que yo no haga mi trabajo y no detecte que está mal un saldo. Va, quiero decir esto. Si yo voy a hacer una auditoría y quiero verificar que las cuentas están bien, lo que tendría que hacer es revisar el 100% de las cuentas, una por una. Y así podría yo tener la certeza de que está bien, ¿no? Pues revisé todo. Pero la auditoría no se revisa al 100%, se revisa en forma selectiva. Y surge la pregunta, ¿cuánto voy a revisar? Ah, bueno, pues para determinar cuánto vas a revisar, tienes que tomar en cuenta el riesgo de incorrección material, el riesgo de una incorrección.
y sale la palabra incorrección. Y entonces la pregunta es, ¿qué significa incorrección? O sea, ustedes están, cuando hagan sus exposiciones y tengan palabras como incorrección, como afirmación, ¿qué significan esas palabras? O sea, si yo hablo de la palabra, vamos a leer, riesgo, sabemos lo que es un riesgo. De auditoría, sabemos lo que es auditoría. Es cuando el auditor puede dar una opinión, sabemos lo que es una opinión. Inadecuada, sabemos lo que es inadecuada. Estado financiero, sabemos que es un estado financiero. En función de, sabemos qué significa función de. Riesgo de incorrección material, ¿sabemos qué significa riesgo de incorrección material? No. Entonces, vamos a explicar qué es una incorrección. Y según la definición, una incorrección es la diferencia que existe entre lo que está registrado en contabilidad y lo que debiera estar registrado si estuviera correcto conforme a las normas de información que se apliquen. Es decir, si las normas de información financiera establecen que el inventario se debe evaluar a promedios y que aplicando correctamente el método de promedios, el valor del inventario es 1.000.000 y en la contabilidad hay 950.000, hay una incorrección de 50.000. Esa incorrección, que es la diferencia, puede ser material si es importante o puede no ser material si no es importante. Ya luego van a hablar ustedes sobre la materialidad y cuándo algo es importante o no. Ahora bien, esa incorrección material, existe el riesgo de que haya la incorrección. ¿Okay? Ese riesgo está determinado en función de dos cosas: el riesgo inherente y el riesgo de control. El riesgo inherente es la susceptibilidad de una cuenta, rubro, operación, saldo, de todos ellos, de que sea mal el dato. Es decir, si la empresa utiliza el método de evaluación detallista, será más susceptible de tener error que si utilizara el método de evaluación promedio. Si una empresa, para determinar su depreciación, utiliza el método de línea recta, será menos susceptible de error de que si la empresa utiliza la suma de los años dígitos. Porque un procedimiento es más complejo que el otro. Entonces, dependiendo de la susceptibilidad de que existe error en la cuenta, se determina si existe un riesgo inherente al proceso normal de la compañía. Pero esto se complementa con el riesgo de control, que más bien limita el riesgo. Si el control funciona, pues el riesgo se va minimizando. Y la función del riesgo inherente y el riesgo de control es lo que me da como resultado el riesgo o la posibilidad que exista una diferencia material en el saldo de una cuenta. A mayor posibilidad de error, el auditor tendrá que revisar más. A menor posibilidad de error, o sea, a menor riesgo, el auditor podrá revisar menos. Entonces, el riesgo de auditoría está dado por la posibilidad de que haya un error en la cuenta y la posibilidad de que el auditor no la detecte. Esas dos
entonces me da mi riesgo de auditoría. Tienen aquí que el riesgo inherente es la afirmación de un saldo o transacción que contenga una incorrección que pueda ser material. Estoy leyendo el penúltimo párrafo. Entonces, ¿qué es una afirmación? Más adelante lo van a ver, pero pudiéramos decir, el que el inventario está bien valuado es una afirmación. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que el inventario no esté bien valuado? Pues dependerá de lo que acabamos de decir, ¿ok? ¿Quedó alguna duda del riesgo de auditoría? Bueno, pues adelante. Si no hay dudas, no vayan a hacer que en el examen me digan, no lo sé, maestro, porque también yo no voy a tener dudas. Vuelvo a repetir, si se van a dedicar a leer sus 500 párrafos que tienen de exposición, no van a terminar. Expliquen lo importante.
¿Qué tema estás dando, ah? ¿Perdón? No, en particular ahorita, ¿de qué estás hablando? Que ya me perdí. Ah, ok. Buenas tardes. Pues a mí me tocó en exponer Antes de lo que que son los cambien, requisitos. yo la verdad que me perdí. Error, irregularidad, fraude, quedó entendido. O sea, yo entendí que si llega a haber algún error una irregularidad, puede ser más susceptible a que se presten los fraudes y, se, y nos roben cosas, ¿no? Yo eso entendí a mi compañero, realmente. Ok, la diferencia entre error y fraude, error y irregularidad. Un error es cuando pongo algo mal, ¿no? Simple y sencillamente. Y un fraude es cuando se aprovecha ese error para poder omitir algunas cosas y poder hacer un mal a la empresa. Ajá, un provecho de la empresa. Y la incorrección, preguntó, ¿no? Pues básicamente es casi como que un error, ¿no? No es así. O sea, el concepto de fraude en, en auditoría es, es otro. Existe un error cuando involuntariamente una cifra está mal. Existe una irregularidad cuando hay la intención de modificar el valor de una cifra por un dato incorrecto, mayor, menor, lo que fuera. Sin embargo, el fraude desde el punto de vista de estados financieros implica que alguien con la intención de engañar, de obtener una ventaja incorrecta, modifica las cifras de los estados financieros. Entonces, eh, en el error no hay intención, en irregularidad la hay, y la irregularidad se puede volver a hacer no solo para cambiar los datos, sino con el hecho de hacer un fraude de estados financieros. Y creo que falta definir muy bien el concepto de fraude de estados financieros. Pero continúen, si no hay dudas. Bueno, pues nosotros vamos ahorita voy a hablar de los requisitos de la auditoría, que pues en el escepticismo como tal, pues es uno de los requisitos más importantes de la auditoría, porque pues digamos que se realice el trabajo de auditoría y evalúen los estados financieros, ¿no? Entonces, el escepticismo profesional es un cuestionamiento continuo del auditor de la información y evidencia obtenida. Y el auditor, digamos que puede aceptar documentos y registros como propios, ¿no? Excepto cuando tenga, digamos, las evidencias en la cual demuestre que los documentos no son auténticos o sean modificados sin informar debidamente al auditor. Es decir, que, pues, por ejemplo, el auditor se le dan toda la documentación, todos los requisitos que se necesitan, pero él no puede ni debe de confiarse o fiarse de la información que le proporcionan, sino que, o sea, simplemente no verificarlo, sino que él tiene que indagar a fondo para que con su criterio él pueda confirmar que esté correcto, ¿no? No simplemente dejarse guiar porque, ¿sabes qué? Te diga alguien más, ya lo chequé, está todo bien, no, sino que simplemente él tiene que volver a checarlo para que él se cerciore de que todo está correctamente. Siguiente, por favor. También tenemos lo que en uno de los requisitos, la discusión entre
entre el equipo de trabajo, ¿no? En esta discusión permite que los miembros con mayor experiencia pues puedan compartir, digamos, sus conocimientos, sus experiencias y pues nos podamos adquirir aspectos que indiquen el fraude. También tenemos los procedimientos de evaluación del riesgo de actividades del riesgo y actividades relacionadas, por lo que la administración tiene, digamos, la responsabilidad de preparar los estados financieros y el control interno. Entonces, ¿qué pasa? Que esto incluye las inspecciones necesarias para prevenir y detectar errores de la importancia relativa debido al fraude. Y pues digamos que cuando la identidad desarrolla procesos de auditoría interna, el auditor debe de hacer las investigaciones con la auditoría interna, identificando los procesos llevados a cabo por el auditor. Y asimismo, pues el auditor pueda determinar si existe otra información que pueda sugerir error debido a fraude. Siguiente, por favor. También es importante, digamos, la identificación y la evaluación de riesgos de los errores de importancia relativa debido a los fraudes. Pues esto puede, digamos, cuando existe una presión de terceros sobre la administración para cumplir metas o haya una bonificación de por medio, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Si a mí me urge que esta auditoría, pues todas tus opiniones sean positivas, porque pues yo necesito un crédito bancario y necesito que todo salga bien. Si tú lo apruebas como bueno y no lo has checado como tal, pues ahí tienes que identificar y evaluar los riesgos de error, ¿no? También está lo que son las respuestas a los riesgos evaluados de error e importancia relativa debido a los fraudes, que pues así el auditor puede obtener la suficiente y apropiada evidencia, puede ayudar y analizar el desarrollado y programas que permitan obtener la seguridad razonable. Siguiente, por favor. Tenemos la incapacidad del auditor para continuar con el trabajo también, que es cuando el auditor juzga innecesario retirarse debido a la existencia de errores de importancia relativa por fraude. Es decir, que tú sepas que hay un fraude y te están obligando a decir todo lo contrario, o igual puede entrar aquí, como nos comentó nuestro compañero, la familiaridad, o que tu pareja o algún familiar tuyo trabaje en donde tú estás auditando y tú ya sabes que en esa empresa hacen sus cosas turbias, ¿no? Entonces tú te evitas llevar a cabo esa auditoría para pues igual no meterte con ese aspecto, con tu ética profesional. Siguiente, por favor. También tenemos lo que son las confirmaciones escritas, que el auditor debe obtener confirmaciones escritas en la entidad, donde la administración reconoce su responsabilidad de poder mantener el control interno para prevenir y evitar fraude. Y pues así mismo, pues la administración debe presentar en forma escrita al auditor los resultados de la evaluación de la administración de riesgo de presentación errónea en los estados financieros que indiquen fraudes, el conocimiento o sospecha de fraude que involucre la entidad, alegatos de fraude que involucre los estados financieros en la entidad, así como también la comunicación de la administración a los encargados del gobierno corporativo. Siguiente, por favor. También la comunicación a las autoridades reguladoras y ejecutoras. Si el auditor, en este caso, él identifica o sospecha que existe un fraude, debe determinar si existe la responsabilidad de reportar a partes externas de la entidad, o sea, al director general, y esta responsabilidad varía de acuerdo a la entidad y al país.
Y por último tenemos lo que es la documentación, que dentro de esta dicha documentación se debe preparar el auditor, debe también incluir decisiones importantes que se tomaron en discusiones sobre la posibilidad de encontrar errores. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que son las aseveraciones de los estados financieros. Según la NIA 315, las aseveraciones son afirmaciones o declaraciones realizadas por la administración de la entidad explícita o de otra índole incorporada a los estados financieros. Esto se manifiesta que los estados financieros son preparados y emitidos de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La administración, implícita y explícitamente, realiza aseveraciones en relación con el reconocimiento y la medida, presentación y revelación de los distintos elementos de los estados financieros y de la correspondiente información a revelar. Entonces tenemos que identificar y evaluar los riesgos de error material a nivel de las aseveraciones, por lo que también debemos lograr identificar los riesgos materiales a nivel de aseveraciones de los estados financieros. El auditor debe obtener una comprensión de las actividades del control que son relevantes para la auditoría, con base en la cual debe diseñar los procesos de auditoría efectivos, eficientes, que respondan a los riesgos evaluados. El auditor no es requerido a tener entendimiento de todas las actividades de control relacionadas con cada uno de los tipos de las transacciones. Esto significa que el auditor se enfoca en, digamos, a los riesgos significativos, que son los riesgos de error de material identificados y evaluados. Siguiente, por favor. El auditor, en este caso, debe de identificar y evaluar los riesgos de error a nivel de las aseveraciones incluidas en los estados financieros para las diversas clases de transacciones. El auditor también debe relacionar el riesgo identificado con aquello que pueda estar mal al nivel de las aseveraciones y los controles relevantes que tiene intención de probar. Siguiente, por favor. Un riesgo de negocio puede tener consecuencias inmediatas en un riesgo de error material relacionado con los tipos de transacciones, es decir, lo que son los estados financieros, las cuentas de balance y las revelaciones a nivel de aseveraciones. Por ejemplo, digamos que los riesgos de negocio de una línea de productos pueden aumentar el riesgo de error relacionado con la evaluación de los inventarios. Más sin embargo, el mismo riesgo en combinación con la contracción de los mercados en el que opera la entidad. Esto también puede ser y tener consecuencias a largo plazo, por lo cual obliga al auditor a considerar lo adecuado de las asunciones o bases para evaluar la posibilidad de la existencia de inventarios obsoletos o de lento movimiento, o sea, que tu stock se quede, digamos, parado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora podremos ver lo que son el uso de las aseveraciones. Las aseveraciones que debe usar el auditor para considerar los tipos de errores potenciales que puedan ocurrir, definidas por la NIA 315 que hemos mencionado anteriormente, se encuentra dentro de las siguientes 3 categorías. Tenemos la primera categoría de aseveraciones. Dentro de estas aseveraciones encontramos que las que confirman la ocurrencia de los diferentes eventos de transacciones encontradas, en este caso, en los estados de resultados. En estas afirmaciones se enfocarían en la integridad, la exactitud, el corte y la clasificación. ¿Qué quiere decir esto, no?
que todos los eventos y transacciones que ocurrieron dentro de un periodo de un corte determinado se han registrado correctamente con sus importes correspondientes y su adecuada clasificación. Tenemos lo que es la ocurrencia, en términos que todas las transacciones y eventos se han sido registradas, son reales y están relacionados con la entidad. Tenemos también la integridad, que ya lo mencioné. Estas son todas las transacciones y eventos que debieron de haberse registrado y han sido registradas. Tenemos también la exactitud, que es el importe y otra información relativa de las transacciones, eventos registrados y han sido registrados adecuadamente. Tenemos también el corte, todas las transacciones y eventos que han sido registrados en el periodo contable correspondiente. Tenemos la clasificación, todas esas transacciones y eventos han sido registrados en las cuentas contables apropiadas. Siguiente, por favor. Gracias. Como segundo punto, tenemos lo que son las aseveraciones relativas a las cuentas de balance al final del ejercicio. Tenemos la existencia, que son los activos, los pasivos y el capital existente, que son reales. Tenemos los derechos y obligaciones. En este encontramos que la entidad mantiene y controla los derechos sobre los activos y los pasivos, que son obligaciones reales y adecuadamente controladas por la entidad. Tenemos así también la integridad, en que son todos los activos y pasivos y el capital debe haber sido registrado y se han registrado. Tenemos también la valuación, que son los activos, pasivos y el capital están incluidos en los estados financieros con los resultados apropiados y cualquier ajuste por valuación está debidamente registrado. Por este lado, podemos decir que tenemos también las aseveraciones que firman en la existencia, que comprobarán mejor la existencia de los pasivos, activos y el patrimonio expresado en los estados de situación financiera de la entidad. Estas aseveraciones se enfocan, digamos, de igual forma que la existencia, la integridad, derechos y obligaciones y valuación que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces quiere decir que pues estas afirmaciones dirán que la empresa realmente tiene derechos y obligaciones sobre estos activos y pasivos reconocidos de este estado de situación financiera y se han registrado con los saldos que deberían de ser y son correspondientes. Y por último tenemos el número 3, que son las aseveraciones sobre la presentación y revelación. O sea, en este caso tenemos la ocurrencia, derechos y obligaciones. Las revelaciones de eventos transaccionales y otros asuntos que han ocurrido y conciernen a la entidad. Tenemos la integridad, que son todas las revelaciones que deben ser incluidas en los estados financieros y se han concluido. Tenemos la clasificación y la comprensibilidad. La información financiera se encuentra apropiadamente presentada y descrita, así como las aseveraciones están expresadas con claridad. Exactitud y evaluación. La información financiera y otros tipos de información que conciernen en este proceso de negocio de la entidad se encuentran revelados propiamente en los montos correctos en la información financiera presentada por la compañía, ¿no? Tenemos también que las aseveraciones, afirmaciones explícitas, en este caso, en las notas a los estados financieros. Estas aseveraciones se enfocarían, digamos que de igual forma, en integridad, comprensibilidad y clasificación, exactitud y evaluación. Es decir, que todo lo que debió ser influido en estas revelaciones está incluida. Además, nos puede afirmar que los estados financieros y las revelaciones pues están expresados con claridad, que más que nada es lo que es importante, ¿no? Es relevante y que toda la información que corresponda a la organización de la entidad están revelados correctamente como deberían de ser. Siguiente. De ahí ya pasamos a
los riesgos de incorrección material, error potencial. A ver, antes Pausa. de continuar, deja de proyectar un momento. Claro, claro. ¿Qué me dicen de este estado financiero? Porque a simple vista está bien. A simple vista está bien. Ujú. ¿Qué más me dicen? A ver. Bueno, creo que las sumatorias son diferentes, ¿no? Bueno, vamos. Está cuadradito. No, sí cuadra. O sea, yo Ah. lo veo que está bien, cumple con los requisitos de presentación. No, no se peleen por participar, por favor. Bueno, La observación que no todos tienen el signo de pesos o la moneda, ¿no? Eso El es capital irrelevante. que por pues exhibir. el primero lo tiene y la suma total lo tiene. El primero lo tiene y la suma Ok. total lo O sea, eso es irrelevante, ¿no? pues, pues es que así se hace. No en todos los números va. Ah, bueno. Yo los ¿Para qué que he visto saturas todos a tienen. para qué saturas a una persona con tanta información? Ok. Bueno, comprenden este estado financiero, ¿lo entienden? Son los saldos que tiene la empresa, ¿no? ¿Eh? Bueno, entonces quiere decir la, la dinámica, el ejercicio ahorita es poner un estado financiero y entender lo de las afirmaciones de los estados financieros. Ustedes vieron este estado financiero y nadie aquí dudó de que el $1,000,000 de bancos es $1,000,000. Nadie pensó que es falso. Nadie dijo, oye, ese $1,000,000 es falso. Lo dimos por bueno. Sí, por eso le dije que a simple vista se ve bien. Por eso, exactamente. Tú lo ves bien y no piensas que este estado financiero esté fraudulento. No piensas que este estado financiero sea erróneo. Ves que aquí hay $50,000 en mobiliario y equipo y tú no dudas de que vale $50,000 en mobiliario y equipo, ni más ni menos. O sea, es válido porque no hay nada falso y está bien valuado. Entonces, todas las afirmaciones, al ver este estado financiero, las das positivas. ¿Ok? Entonces, por eso existe eso de las afirmaciones, porque asumimos como correcto. Cuando vemos un estado financiero y nos los dan, ya sea que nos los dé el contador de la empresa, que sea de otra empresa, que le voy a hacer un análisis financiero, no ponemos en dudas las cifras, las damos como correctas. No pensamos que el contador hizo un asiento falso para que haya un error allá. No pensamos que se le olvidó incluir una cuenta. No pensamos que esto que está en proveedores a corto plazo, debiera estar en proveedores a largo plazo. No pensamos que el anticipo a proveedores no es un anticipo a proveedores. No pensamos que los 2,500 de depreciación están mal calculados. Los damos por buenos. Y entonces las aseveraciones de los estados financieros son precisamente como los vemos. ¿Okay? Entonces,
cuando hablamos de la aseveración de validez o ocurrencia, significa que esta lana que está aquí ocurre. Sí se depositó el dinero en el banco. Cuando hablamos de comprensibilidad y vemos la palabra bancos, es que sí, aquí están los bancos. Ahí está el dinero de bancos y es bancos. Entonces, no ponemos en duda un estado financiero. Normalmente, ¿no? A menos que te digan, haz una auditoría, entonces pones en duda la aseveración y lo contrario a una aseveración es el error potencial. Espero que con este ejemplo, que lo que busca es ponernos en la dinámica de qué es una aseveración, haya quedado claro el concepto de aseveraciones de los estados financieros. ¿Pueden continuar? ¿Ya se ve? ¿Ya lo ven? Sí se ve. Ok. Sí, sí. El riesgo de incorrección material o error potencial. La norma internacional de auditoría, la 315, nos presenta la responsabilidad del auditor para identificar, evaluar los riesgos materiales en los estados financieros mediante el entendimiento completo de la entidad, como hemos estado mencionando desde el principio. Hay que conocer a qué se dedica la empresa, qué es lo que su entorno, eso, quiénes son sus clientes potenciales o quién es su competencia igual, y qué medidas tiene de control interno para, ¿cómo se llama?, para tener un conocimiento, pues, general, podemos decir, de la empresa. Como hemos estado diciendo, el auditor debe identificar, evaluar los riesgos del error material, ya sea debido a fraude, al error o al error que pueden existir en los diferentes niveles del estado financiero y sus aseveraciones, como nos comentaba el maestro ahorita con el estado financiero que nos mostró. Ahí es donde debemos de, pues, indagar, ¿no? Los procedimientos para la evaluación de riesgo y las actividades relacionadas. El auditor debe aplicar los procedimientos para la evaluación de riesgo, generando así información pertinente para la identificación y la valoración de riesgo de representación errónea que puede presentarse en los estados financieros y las aseveraciones de estos. Esos procedimientos no presentan la suficiente evidencia para que el auditor permita reconocer la susceptibilidad que ocurre en los estados financieros para incluir los errores materiales. Por esta razón, los procedimientos deben implicar cuestionamientos con la administración y el personal de la entidad, la elaboración de los estados financieros, efectividad, el control interno, asuntos legales de importancia. Los procedimientos analíticos le ayudará al auditor a identificar los aspectos de los cuales no era consciente y que genere un riesgo de error material. Igualmente, la observación e inspección y además procesos necesarios que proporcionen la información relevante de la entidad y su entorno para la identificación de riesgo material o error material. Perdón. Igual aquí pues, nos menciona el entendimiento de la entidad, del entorno y el control interno. Las normas internacionales requieren que el auditor obtenga el entendimiento, como les había comentado, de la empresa, toda la parte legal igual, y qué políticas mantiene o
qué marco eso de información financiera está manejando, si es uno, son dos, como vimos en la materia pasada, si tiene que consolidar eso de sus estados financieros o no, si tiene unas eso de subsidiarias o está fusionada con alguna otra empresa. Igual todo eso tiene que tener conocimiento el auditor. Eso de, en primer lugar, el ambiente de control donde el auditor evalúa si la entidad lleva a cabo la cultura de honestidad, integridad, conducta ética y capacidad. Si el auditor encuentra debilidades en estos procesos que pudiesen afectar el control interno, debido a que la base y estructura también los procesos de evaluación del riesgo de la entidad, el auditor debe determinar si la entidad lleva a cabo procesos relevantes para la identificación de los riesgos del negocio, la estimación de la importancia del riesgo y acciones a seguir para hacer frente a estos riesgos. Si existen estos riesgos en el control interno no identificados y si estos riesgos presentan una debilidad importante al proceso de evaluación de riesgo de la entidad. También el sistema de información y comunicación. Los sistemas de información consisten en la infraestructura, ya sea software, eso de personas, todo lo que maneja la empresa para la captura o el manejo de sus cuentas, ¿no? Las actividades de control, ¿se lo ven, verdad? Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que la directiva o la administración la llevan a cabo. Ayudan a asegurar que se toman las acciones necesarias para orientar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. El auditor debe entender las actividades de control que juzgue relevantes para poder identificar y evaluar los riesgos y poder ver si representan algún error o pueden cometer algún error dentro de ese procedimiento. Las actividades de control pueden estar relacionadas a la autorización, revisión, el desempeño, los procedimientos de información o los controles físicos, el monitoreo de controles. Los sistemas de control interno deben de monitorear los procesos que valora la calidad del desempeño del sistema en el tiempo y es realizado por medio de actividades de monitoreo en el curso de las operaciones y evaluaciones separadas. Para tomar las acciones pertinentes, el auditor debe conocer y entender los procesos de monitoreo que la entidad aplica. Cuando la entidad lleva a cabo una auditoría interna, el auditor debe de conocer sus procedimientos y si están acorde a la entidad. La identificación y evaluación de los riesgos de error material. El auditor debe de identificar y evaluar estos riesgos de error material en los estados financieros y sus aseveraciones para diseñar y aplicar procedimientos necesarios para su auditoría a través del entendimiento y conocimiento de la entidad. Identificar los riesgos, evaluar estos riesgos y así determinar las acciones a seguir. De la misma manera, el auditor debe establecer la importancia del riesgo. Esto implica juzgar si el riesgo se debe a un fraude o está relacionado a eventos económicos de atención específica, analizar la complejidad de las transacciones y a la subjetividad de la información financiera, ya sea que puede ser
si venden dólares o compran dólares, ya sea una mala evaluación al momento del tipo de cambio o no aplicaron el tipo de cambio. Eso es lo que debe de enfocarse el auditor al identificar un error. La documentación. El auditor debe incluir la documentación de las discusiones llevadas a cabo con el equipo de trabajo y las conclusiones a las que llegaron, el entendimiento de la entidad, su entorno, el control interno, los riesgos identificados y evaluados. Aquí vamos a pasar igual a la importancia relativa de la materialidad. No sé si hay alguna duda con el anterior. ¿Algún comentario? La importancia relativa o la materialidad. Al momento en que el auditor emite su opinión sobre los estados financieros, debe evaluar la importancia relativa de representaciones erróneas y asuntos que efectúen los estados financieros. En su conjunto, la determinación de la importancia relativa depende del juicio profesional del auditor, quien puede basarse en el marco de referencia de información aplicable. La importancia relativa del desempeño es la cifra que el auditor establece para la importancia relativa en los estados financieros, para reducir la probabilidad de que exista representaciones erróneas sin corregir y detectar que exceda la importancia relativa. Tal cifra es el resultado de la base, por ejemplo, las utilidades antes de impuestos, por el porcentaje, por ejemplo, del 5 al 10%, puede influenciar la toma de decisiones. La determinación de la importancia relativa al desempeño, al planear la auditoría, el auditor debe determinar la importancia relativa de los estados financieros como un todo. De la misma manera, debe establecer el nivel de la importancia relativa para aplicar a las representaciones erróneas que no fueron presentadas. El auditor debe determinar la importancia relativa del desempeño para evaluar los riesgos o declaraciones erróneas y determinar su naturaleza, la oportunidad y alcance de los procedimientos necesarios. La importancia relativa o materialidad se calcula por el auditor aplicando el juicio profesional en la fase de la planeación al establecer la estrategia global que aplicará. Determinando la materialidad, el auditor utiliza dos juicios críticos de auditoría: la base o el porcentaje. Si escoge la base, por lo general, al calcular la importancia relativa o materialidad de los estados financieros, la empresa que opera en circunstancias normales escogen como base las utilidades netas antes de impuestos, porque se considera una pieza crítica de información para los usuarios. Esta base debe normalizarse con un promedio de mínimo los últimos 3 años y deben excluir los ajustes de las partidas mensuales o no recurrentes. Por otra parte, las compañías que tienen riesgos variables y las entidades que reportan pérdidas utilizan las utilidades normales antes de impuestos en el caso de que la operación arroje pérdidas y espere que continúen con un periodo prolongado. Por ejemplo, el inicio de las operaciones, la disminución de operaciones de la industria. Hay que considerar usar la base de ingresos totales o activos totales. Otra base primaria para utilizar por los despachos son las ventas netas, las utilidades brutas, los activos totales. Es importante también decidir si existen errores materiales que estén afectando de esta forma significativa la credibilidad de otras posibles bases, tales como los activos circulantes, los activos totales, los pasivos circulantes y el capital contable. En muchas ocasiones, los errores deben compararse respecto a más de una base. El 2 es escoger un porcentaje. Aquí pusimos una tablita. Después de
de que el auditor seleccione la base adecuada, debe determinar un porcentaje razonable para aplicarlo, en el cual acá podemos ver la base, el porcentaje mayormente, como comenté, las utilidades, eso vemos que es de un 5 a un 10% con respecto a las utilidades normales antes de impuestos, ya sea ventas totales, activos totales, el capital o los activos netos. En ventas vemos que pues, se utilizan de 0.5 al 1%, igual en los activos totales, en el capital del 1 al 2%, y en activos netos igual del 0.5 al 1%. La revisión al avanzar la auditoría. El auditor debe analizar la cifra que estableció para determinar la importancia relativa de las representaciones erróneas durante el desarrollo de la auditoría y debe determinar si es necesario cambiar un nivel más bajo de acuerdo a las circunstancias y revisar la importancia relativa del desempeño y si los procedimientos de auditoría siguen siendo apropiados o si es relevante cambiarlos. La documentación. Dentro de la documentación de la auditoría deben incluir las cifras y los factores considerados a determinar la importancia relativa de los estados financieros como un todo, los niveles de importancia relativa para situaciones específicas, importancia relativa del desempeño y las revisiones pertinentes que se desarrollan durante la auditoría. Eso es todo. ¿Alguna Muy duda? bien. ¿Dudas? Con ese último. Bueno, para los equipos que siguen, estructuren mejor su exposición. Ya vieron que como que deberíamos haber visto de primero el riesgo de auditoría y bueno, no se trata de que yo les ponga unas ideas de lo que tienen que incluir y solo incluyan las ideas. Estructuren su exposición, como dicen las instrucciones. Hay que estructurar una exposición para que vaya creciendo el conocimiento. Tampoco se pasen leyendo, porque no nos distraemos, nos perdemos. Hay que ser más concisos. Lo importante, lo relevante. Y si no lo entienden, pues yo entro al kit y con gusto explico lo que no se haya entendido por ustedes. Pero sí necesito que me digan, maestro, aquí necesito que nos apoye con esto. Si no, y si nadie tiene dudas, pues qué bueno, todos van a sacar 10 en su examen. Bueno, pues buen fin de semana. Quedamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, maestro. Buen provecho a todos. Igual. Gracias.